Bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta nueva conversación que estamos iniciando. En esta oportunidad quiero agradecer profundamente al Instituto de Formación de Política y Gestión Pública de la Ciudad de Buenos Aires por darme la oportunidad de participar de estos encuentros y tengo junto a mí al diputado nacional Álvaro González. Álvaro, gracias por estar. Gracias, Fabián, y también sumarme en el agradecimiento al instituto como a su directora, Karina, a quien conozco de hace muchos años y la he conocido en mi tarea legislativa. Ahora ella es en el Ejecutivo y yo sigo en el Legislativo, así que muchísimas gracias por la invitación y acá estamos para conversar. Bueno, gracias por estar con nosotros. Cuando Karina, que tiene muchas ideas y muchas ganas de contarle cosas a los vecinos de la ciudad, propuso este encuentro, esta serie de encuentros, pensamos en que tenga una parte formativa, una parte informativa además, y además también que tenga una parte más personal. Así que vamos a dividir esta charla. Ahí me da más miedo. No vamos a hablar de entrevista, vamos a hablar de una charla, una conversación, okay, para dividirla en estos aspectos. Entro al principio. Álvaro, sos diputado nacional, segundo mandato, fuiste legislador por la Ciudad de Buenos Aires en 2 oportunidades, trabajaste también algún tiempo en el Ejecutivo, pero tu actividad política se centra en la actividad legislativa. Y hay todo un mundo, ¿no? En el mundo de los legisladores, de los diputados, de los senadores. Y yo te hago una pregunta como si fuese un marciano que viene y que desconoce este planeta, entra al Congreso y ve a unas personas sentadas ahí, debatiendo, discutiendo, levantando las manos, haciendo ademanes. ¿Qué es un diputado? Bueno, la primera definición que te podría decir es como el perro al que le quedan bien todas las pulgas, porque viste que si hay una cosa... Me gusta, la voy a anotar, si hay una cosa que hoy la sociedad percibe, o por lo menos así lo expresa cuando le preguntan sobre los poderes legislativos, la imagen que tienen los poderes legislativos no son las más favorables, más allá de que yo creo que son organismos muy importantes que en el ámbito institucional de cualquier ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, cualquier provincia como cualquier provincia argentina o incluso el Parlamento Nacional, es el lugar donde las distintas fuerzas políticas, de acuerdo a lo que la sociedad quiso en el momento de votar, está representada. Entonces, lo primero que te quiero decir es que lo primero que tenés que tener cuando sos diputado es la enorme responsabilidad de no defraudar a aquellos que confiaron y te acompañaron con su voto. Esto de representante del pueblo, ¿no? Absolutamente, es que es eso, y eso se ve todavía mucho más en el orden nacional, porque en el orden local vos es unicameral, los 60 diputados son representantes de distintas fuerzas políticas de la Ciudad de Buenos Aires, pero en el Parlamento Nacional vos lo que tenés es que son 257 diputados, cada provincia tiene un número importante de diputados de acuerdo a su población. La provincia de Buenos Aires tiene casi 70 diputados, la Ciudad de Buenos Aires tiene 25, Santa Fe tiene 20 y pico, y así se conforman los 257 que responden a las distintas expresiones políticas que han sido puestas a consideración del electorado y que el electorado conforma al Poder Legislativo de una forma que normalmente, en este caso, a mí me tocó en los 2 periodos que fui legislador de la ciudad, como en el periodo que me tocó, en el primer periodo de diputado nacional, ser oficialistas, pero con minoría. Claro. Con lo cual, el ejercicio parlamentario es una cuestión que tenés que tener, digamos, la política, la buena política, la que muchas veces la gente denosta en la expresión, porque dice, bueno, la política es toda una porquería. Y yo digo, bueno, la política es, todo el mundo hace política. Incluso aquellos que creen que no hacen política. El que tiene un almacén hace política, el que tiene un kiosco hace política. Todo tiene o una política de venta, o una política de compra, o tiene una política para la empresa, tiene una política para tratar con sus empleados. Todo, en definitiva, es la política. ¿Y qué es la política? Es intentar hacer de lo necesario lo posible. Y para ello, digamos, cuando vos tenés
organismos parlamentarios, lo que lográs adentro de esos organismos parlamentarios es la discusión con otras fuerzas políticas que no piensan como vos, pero que entre todos lo que tenés que lograr es el mejor producto posible. ¿Y cuál es el producto de un parlamento? Una ley. Y esa ley que uno vota, y con esto te redondeo, vos levantás una vez la mano, como digo yo, votás positivo, esa ley se aprueba, y por los próximos 100 años, o hasta que alguien de nuevo modifique esa ley, es algo con lo que los vecinos o los argentinos van a lidiar el resto de sus días. Entonces lo tenés que hacer con la mayor responsabilidad posible, siempre entendiendo que tus convicciones o las convicciones de aquellos que te han empoderado, que son tus votantes a través de los partidos políticos a los que vos representás, sean lo que, para lo que te votaron. O sea, no hay que traicionar esa génesis de la primera simbiosis que hay entre la sociedad y sus dirigentes. Me llevo a esto del producto de la ley, ¿no? Y voy a ese camino que hacemos para que un proyecto se convierta en ley. ¿Cómo ingresa a la Cámara? ¿De qué maneras puede ingresar? ¿Se trata en comisiones? Un poquito esa historia para que por ahí el vecino común que ve el debate o el resultado del debate tenga esa información de antemano. Digamos, primer gran tema, pueden ser proyectos del Poder Ejecutivo, es cuando el Poder Ejecutivo necesita una norma para hacer determinada cuestión, pongamos la norma más importante del presupuesto, el Poder Ejecutivo formula el presupuesto, le da formato de ley y lo envía al Poder Legislativo, que tiene dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, hablando del Poder Legislativo Nacional, ¿no? Después tenés las iniciativas propias de cada diputado, que puede presentar un proyecto de ley sobre un tema determinado. No sé, nosotros con la diputada Josefina Mendoza hemos presentado, el último que me acuerdo que hemos presentado, que tiene que ver con un plan nacional de la bicicleta. Entonces la gente dice, bueno, pero la bicicleta, bueno, fíjate que en la pandemia uno de los, digamos, de los elementos con lo que la sociedad salió a movilizarse cuando no tiene la posibilidad de hacerlo por el transporte público, fue la bicicleta. Claro. Y hoy no hay bicicletería en la Ciudad de Buenos Aires que no esté agotada y empieza a generarse otro tipo de inconveniente. Entonces nosotros pensamos que tomando lo que había ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, que fue la primera que empezó con el tema de las bicisendas, qué sé yo, y parecía ser que era toda una cuestión trivial y que mirá de lo que se están ocupando, hoy termina siendo un elemento, digamos, realmente que es parte de la vida cotidiana de la gente. Que en definitiva, cualquier proyecto de ley tiende a eso, a resolverle algún problema puntual a la gente, aunque muchas veces no se ve así. Pero volviendo al tema, vos podés tener un proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo, podés tener un proyecto de ley que presenta cualquier diputado sobre cualquier temática. Una vez que vos presentás el proyecto de ley, eso va a una mesa de entrada, en la mesa de entrada va a una dirección que se llama comisiones y de acuerdo a la temática del proyecto es las comisiones sobre las que ese proyecto va a pasar para ser discutido. Cada comisión tiene una, digamos, una asignación especial de la temática. Por ejemplo, si vos presentás un proyecto sobre tarifas energéticas, seguramente va a ir a la Comisión de Energía. Y si ese proyecto es que a las tarifas energéticas haya que subsidiarlas, seguramente también va a pasar por presupuesto, porque requiere un gasto. Entonces, todo eso está condensado, la cantidad de comisiones que hay, las temáticas que abarca cada comisión, está condensado en el reglamento interno de la Cámara de Diputados como el reglamento interno que tiene la Cámara de Senadores. Digamos que ese tiempo en que el diputado o el senador no está en el recinto tratando un proyecto de ley, lo pasa en el trabajo de labor de las comisiones. En las distintas comisiones. Nosotros normalmente tenemos una sesión por semana o una sesión cada 15 días. Yo intento explicarle a quien quiera escucharme y muchas veces creen que porque vos no sesionás sos un vago, y yo digo, hay que tener en cuenta que los congresos no son una fábrica de hacer chorizo. Claro. Si vos tenés 24.000 y pico de leyes y seguís por sesionar todos los miércoles aprobando leyes, y esas leyes lo que hacen es seguir regulando y armando un entramado legislativo que después es difícil de aplicar, entonces muchas veces se confunde que porque vos no estás en el recinto no estás trabajando. Y en el Congreso de la Nación, este año particularmente,
implementamos un método distinto, que fue el producto de la pandemia, trabajar a distancia, que rindió su fruto, porque se trataron un montón de veces, un montón de proyectos y nos reunimos un montón de veces, más allá de la discusión política sobre el formato que tenía que tener el recinto. Pero fue todo un avance, porque imagínate que el Congreso, desde que funcionó, nunca en su vida había tenido una sesión virtual. Era impensable para aquellos que habían redactado el reglamento, que es casi como la Constitución en la vida interna del Congreso, pensar que en el momento que se redactó ese reglamento ibas a poder sesionar por afuera del recinto, porque el recinto es casi un lugar sagrado. Vos no podés ni siquiera, si yo te invito a que conozcas el recinto, te invito a pasar, vas a ver, qué sé yo, está mal visto que vos te sientes en una banca. Porque como un uso y costumbre. Es como digamos, es como una costumbre que ese lugar es para uno de los 257 que el pueblo de la nación eligió en un momento determinado. Voy a cerrar este bloque con esto último que trajiste, que tiene que ver con la pandemia. La pandemia claramente nos cambió la vida a todos, y obviamente el Congreso, como recién comentabas, no es la excepción. ¿Qué va a quedar para el después? Obviamente uno espera la vacuna, espera que todos nos curemos pronto, que podamos volver a nuestra vida normal, pero sin duda algo va a quedar. Sin duda que la vida cotidiana se fue modificando, y yo creo que la distancia, el uso por ahí del barbijo, el higienizarse de las manos, eso va a quedar como aprendizaje para todos. Bueno, del trabajo legislativo, ¿qué crees que puede quedar? Mirá, lo que yo creo es que después de una pandemia como la que estamos viviendo, lo que seguramente va a ocurrir es que no va a ser igual que antes. Y en este sentido, en términos legislativos, yo creo que la aspiración que tenemos todos, los que somos diputados, oficialistas y opositores, es que podamos volver a sentarnos adentro del recinto donde nosotros discutimos y debatimos sobre el contenido de las leyes. Desde el punto de vista sanitario, si vos te pones a pensar, 257 tipos, más todos los taquígrafos, más los secretarios, más la gente de seguridad, más la gente de maestranza y demás, vos ahí adentro tenés 400, 500 personas. Hoy, con las recomendaciones que te dan, que el aire libre, ahí no hay una sola ventana. Toda la ventilación es forzada. Con lo cual, si vos te pones a pensar desde el punto de vista sanitario, decís, bueno, che, ¿y esto cómo va a volver? Yo creo que va a volver, la normalidad va a volver a ser, digamos, se va a poder volver a vivir normalmente con distintas pautas de cómo era antes. Por lo menos hasta que exista la vacuna. Bueno, hoy tenemos la discusión, si la vacuna sí, si la vacuna no. Vos fijate que estamos tan compenetrados con la pandemia que aparece la vacuna y aparece automáticamente dos visiones. Aquellos que dicen, che, me la pongo mañana porque no me importa. Aquellos que dicen, bueno, si la vacuna tiene alguna nacionalidad, si es rusa, si es americana, si es inglesa. Y en definitiva, lo que me parece a mí que nos pasa, porque digamos, los diputados somos seres humanos, no somos astronautas, es lo que nos pasa a todos. Es la angustia de estar viviendo una etapa de nuestras vidas que nunca lo pensamos, no estaba escrito esto. Nos atacó, nos agarró como nos agarró y estamos como haciendo camino al andar. Entonces, lo que sí yo tengo la certeza es que difícilmente en el corto plazo nosotros volvamos a vivir como estuvimos acostumbrados a vivir antes. Si mejor o peor, yo aspiro a que sea mejor. Claro. Ahora, ¿cómo se va a resolver este tema? Tampoco hoy tenemos, incluso aquellos que han desarrollado las vacunas y todos vos te das cuenta que te dicen hasta ahí. ¿Por qué? Porque desarrollar una vacuna requiere tiempo y lo que estamos haciendo es todo contra el reloj. Entonces, hoy vamos a tener una vacuna que no tiene una de las fases que tuvieron todas las vacunas que nos aplicamos. Con lo cual, pareciera ser que es todo nuevo. Pero yo creo que los seres humanos y la humanidad en su conjunto va a luchar para salir de esta situación. Y en esto hay que depositar un voto de confianza para aquellos que saben y que nos puedan guiar, porque como nos sorprendió
creo yo que en el siglo XXI, con la tecnología que hay, con todo lo que se ha avanzado en materia no solo sanitaria, porque si vos te pones a pensar, los primeros remedios que nos dijeron con los que atacar la pandemia eran con los más sencillos: lavate las manos, tapate la boca y no salga. Y parece mentira que la ciencia y la medicina haya avanzado tanto y no podamos luchar contra este bicho. Claro. Pero bueno, yo soy un convencido de que creo que en algún punto aparecerá la solución. En el mientras tanto, vuelvo a repetirte, yo creo que vamos a salir, porque tampoco vamos a poder vivir encerrados toda la vida. Y mientras aparezca, hasta que no tengamos la certeza de que la vacuna es el remedio ideal para que no poder contagiarse, vamos a tener que acostumbrarnos a tener pautas. El distanciamiento social será uno, el uso del tapabocas será otro, el famoso abrazo que hoy es con el codito seguirá siendo por un tiempo. Y ojalá se pueda volver a la normalidad en la que nos criamos y en la que vivimos. O sea, porque todo el mundo extraña darse un abrazo. Y los argentinos, particularmente, que somos muy cariñosos, hay otros lugares del mundo, ¿viste?, donde la distancia es como una señal de respeto. Acá, sí. El afecto y la cordialidad hace que permanentemente vos quieras abrazar a alguien o estrecharle la mano. Tal cual. Cierro este primer bloque, vamos a entrar en un segundo bloque en un ratito, para ya entrar un poco más, no tanto en esto de la cuestión parlamentaria o conocer un poco el trabajo más puro y duro de un diputado, sino para entrar un poco más en la política. Te quiero dejar una frase que la dijiste en algún medio de comunicación hace un tiempo y yo la rescaté porque me parece que es interesante para lo que viene. Es más difícil ser moderado que ser un tirapiedra. Sí, claro. Y quiero rescatarla en el próximo bloque. Ya volvemos. Seguimos conversando con el diputado nacional Álvaro González, que nos acompaña en este ciclo de entrevistas, de encuentros que organiza el Instituto de Formación Política y Gestión Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Álvaro, dejamos en el bloque anterior planteado el camino que recorre un proyecto para hacer ley hasta el trabajo de comisiones. Ahí te lo cierro. Una vez que las comisiones hacen despachos, y esos despachos pueden tener mayoría y minoría, van circulando de una comisión a la otra de acuerdo a los giros que haya tenido ese proyecto. Una vez que recorrió todas las comisiones que tenía que recorrer, está listo para ser tratado en el recinto. Para ser tratado en el recinto hay un paso previo, que es lo que se llama la Comisión de Labor Parlamentaria, que la Comisión de Labor Parlamentaria recepciona por parte de los distintos bloques y los interbloques que hay en el Congreso cuáles son los temas que los bloques pretenden tratar en la sesión. Okay. En esa comisión se hace el orden del día. Significa que vos venís con 3 proyectos, yo vengo con 2, la izquierda viene con 1, no sé, el bañismo viene con otro. De todo eso se arma un orden del día y con ese orden del día es con el que se entra al recinto. Y durante el recinto se discute cada proyecto, que tiene 2 discusiones, una discusión en general que se llama, donde hay tiempos para los bloques y tiempos para los oradores individuales, y después se pasa a la votación individual. En la votación individual se vota artículo por artículo y se discute, digamos, cada uno de los artículos, pudiendo existir también la posibilidad de que si no hubiera discusión en el artículo 1, en el artículo 2 ni en el artículo 3, y ese es el primer capítulo, se puede votar por capítulo y se va simplificando. Claro. Porque vos imaginate que los tiempos que hay por orador son de 7 minutos. Entonces vos decís, pero bueno, 7 minutos. Bueno, yo te quiero decir que en el último presupuesto que tratamos ahí me toca como vicepresidente de la Cámara por ahí presidir, tuve 120 oradores anotados de 7 minutos. Empezá a multiplicar 120 por 7 y te va a dar que son horas y horas y horas.
Y muchas veces... Por eso vemos esas sesiones maratónicas que terminan... Por supuesto, la última, esa duró 19 horas. Claro. Pero bueno, es un proceso complejo, pero más allá de la complejidad del proceso, me parece que también es una garantía para que no llegue cualquier mamarracho al recinto. Más allá de que muchas veces aquellos que detentan una mayoría circunstancial, por ahí empujan a que no tenga un proyecto la calidad legislativa que tiene que tener y tiene más una impronta ideológica que una caracterización jurídica. Álvaro, te saco un poquito de la técnica legislativa, de la dinámica legislativa, si bien seguimos hablando del mismo tema. En el primer bloque, digamos, dejábamos una frase que la dijiste en un programa de televisión que a mí me parece interesante retomarla, que es más difícil ser moderado que ser un tirapiedra. Está toda esta discusión, pero sobre todo entiendo que uno, para poder desempeñar el rol que te toca desempeñar como diputado, tenés que dialogar. O sea, no puedes ir con tu libro, imponerlo y decir, bueno, yo quiero que se vote esto. Entonces digo, es casi como una condición sine qua non de un diputado el diálogo. Mira, a ver, ¿qué digo yo? Lo que no podés es transmitirle a la sociedad que la moderación es un síntoma de debilidad. Ok. La moderación lo que te permite es que si hablamos nos escuchamos. Si vos me gritás, yo te empiezo a gritar, ninguno de los dos nos escuchamos, a lo mejor vos gritás más fuerte que yo, la sociedad escucha más tu grito porque gritas más alto. Lo que no significa es que hayamos avanzado en ponernos de acuerdo en algo, o inclusive en no ponernos de acuerdo, pero con el convencimiento de que hicimos todo lo posible para intentarlo. Después, como siempre digo yo, en los congresos manda la matemática, y por eso es tan importante que la sociedad entienda que cuando vota a sus diputados y vota a sus senadores, está votando algo más que personas. Está votando la posibilidad que esas personas un día conformen un número que no permitan abusos por parte de aquellos que tienen mayorías absolutas. Y en eso nosotros tuvimos ya experiencia en el país con el Frente de Todos con el 54% de los votos. Eso traducido en matemática de un congreso es mayoría absoluta. Entonces vos dejás de tener la tarea esencial del Congreso, que es la discusión y el contralor al Poder Ejecutivo, y pasás a transformarlo en lo que lo llaman comúnmente una escribanía. Claro. Entonces, yo lo que digo es que la sociedad, me parece que hoy, viendo lo que nos pasa todos los días, la grieta de que si estás de un lado, si estás del otro, qué sé yo siempre digo que la moderación, entendiendo la moderación no como un síntoma de debilidad, todo lo contrario, es como un síntoma de fortaleza, porque la moderación es lo que me va a permitir a mí que vos me prestes atención y que yo te pueda escuchar. Después, gritar, injuriar y tirar piedra es mucho más fácil que construir. Como en la vida es mucho más fácil destruir que construir. Y yo creo que en la actividad política, por lo menos para los que tenemos vocación de servicio y lo tomamos como una actitud de vida, me parece que nuestro mayor valor agregado a quien nos ha depositado, que es la sociedad, el pueblo, nos ha depositado en función de lo que nosotros hemos expresado, valores que hemos expresado, ideas que decimos representar, lo mejor que podemos hacer es tratar desde la moderación, vuelvo a insistir, sin que esto signifique debilidad, pero sí desde la moderación poder representar a la mayor cantidad de gente, a la mayor cantidad de la sociedad, que yo creo, sin lugar a dudas, que no son los exaltados, son los moderados. Ahora, que los más radicalizados y también tienen su público. Ahora, lo que yo creo que la Argentina necesita es ese puente para saltar esta grieta, y ese puente se construye con moderación, no se construye con exaltado, porque si no, construir la mitad del puente del lado tuyo, te falta la mitad del puente para llegar al otro lado. Para poder cruzarlo. Exactamente. Hablando de cruzar el puente de un lado a otro, vos tenés una característica que sos diputado por la Ciudad de Buenos Aires, sí. Fuiste legislador de la Ciudad de Buenos Aires, naciste en Santa Fe. No. Nací en Capital. Naciste en Capital. Por eso fue lo que me permitió. Un dato importante. Pero
si bien es cierto que nací en Capital, yo soy del año 58, en el 60 mis padres se volvieron a Santa Fe, pues mi abuelo fue vicegobernador de la provincia, mi padre fue senador. Eso quería entrar. O sea, ellos, digamos, mi papá se volvió a vivir a Santa Fe en el año 60 y yo del 60 al 92, digamos, viví en Santa Fe, de donde mi papá es oriundo y mi mamá de Rafaela, de un pueblo que está a 70 kilómetros de Santa Fe. Pero para entrar en esto me parece muy interesante, porque siempre está esta mirada, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires para el interior y la mirada del interior desde la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que amalgamás esas dos cosas y me gustaría que lo conversemos. Sí. ¿Cómo se ve al interior, desde el interior a la ciudad? Bueno, yo ¿Ha cambiado esa mirada? Mucho me ha cambiado. Yo, como creo que hay un montón de argentinos, tenía un enorme preconcepto con la ciudad de Buenos Aires. Más allá de que había nacido, que mis padres habían vivido acá y de que venía asiduamente, pero desde el punto de vista político, que había militado en una provincia como la de Santa Fe, a la que en donde el federalismo y toda esa cosa tiene una raigambre muy, la idiosincrasia propia de una región como la región centro, en donde está enclavada la provincia de Santa Fe, la bandera de Santa Fe, que dice la invencible provincia de Santa Fe, toda la historia argentina de aquellos que lucharon por conformar esta nación. Nosotros allá en Santa Fe era el Brigadier López y qué sé yo. Siempre había una mirada hacia la ciudad de Buenos Aires como los porteños, el centralismo, el puerto de la ciudad de Buenos Aires, que de acá estaban todos los males y demás. Y yo te digo, he cambiado tanto mi visión, y llegué con ese preconcepto a la ciudad de Buenos Aires. Yo llegué una cuestión fortuita, porque no fui diputado allá por 100 votos, y me llamó un amigo y me dijo que asumía acá en la época que todavía la ciudad de Buenos Aires no era autónoma, que estaba la municipalidad, y me invitó a participar en la Secretaría de Gobierno, y empecé a conocer a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad extremadamente maravillosa, de las ciudades más lindas que conozco en el mundo, y los que tienen oportunidad de viajar, y yo siempre que digo, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad extraordinaria, pero es extraordinaria también en cuanto a su gente. Todo el mundo habla de que el porteño, que es arrogante, qué sé yo, y me parece que eso ya fue. El porteño es un vanguardista. Yo siempre digo que la ciudad de Buenos Aires debe ser de las ciudades más solidarias que tiene el país. Toda esta discusión que tenemos ahora de la coparticipación y demás, es todo realmente teñido de un signo, con una cuestión ideológica que no tiene que ver con la realidad. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad extremadamente solidaria, es una ciudad que me permitió a mí. Yo llegué acá con 30 y pico de años y yo hoy me siento más porteño que nunca. ¿Pero por qué? Porque me parece que es una ciudad que, como cualquier gran ciudad, puede tener sus problemas, pero es una ciudad maravillosa, una ciudad diversa, multicultural, donde conviven diferentes etnias, diferentes religiones, donde vos paseás por la ciudad de Buenos Aires y esta última gestión de los 16 años del gobierno que empezó Mauricio y que continuó Horacio, abierta al río, en donde vos decís, che, hay pocas ciudades que hayan tenido en Latinoamérica la influencia que tuvieron corrientes de la arquitectura tan importante que están plasmadas en la ciudad de Buenos Aires, que hoy la ciudad haya podido resolver un problema de infraestructura importante como era el transporte público, producto de las restricciones económicas que teníamos, no podíamos seguir ampliando las redes subterráneas, y apareció el Metrobús como una solución a resolver un problema y que parecía un problema urbano y que fue un tema que resolvió un montón en ciudades grandes, un montón la circulación, como la obra del Paseo del Bajo, como la obra de infraestructura del Maldonado, todas obras que han transformado una ciudad que de por sí era bella, pero que esta gestión, que ha hecho un culto de que el espacio público es lo más democrático de todo. Yo no sé si vos este fin de semana tuviste oportunidad de salir en la ciudad de Buenos Aires. Los parques, la Costanera, Puerto Madero,
estaba explotado de gente. Gente que en las grandes metrópolis le toca vivir a lo mejor en 40, 50, 60 metros cuadrados, que tienen 2 chicos, y que si no estuviera eso como un espacio democrático donde vos podés ir a disfrutarlo, ¿me querés explicar qué haces? Y hoy los parques en la ciudad están maravillosos. Como, mira, recién vengo, y me decía un amigo mío, colaborador mío, que tiene su madre internada en el Argerich, estaba encantado de lo que es de lo que es el hospital. Me dice, ahí te das cuenta, él me decía, ahí te das cuenta cuando una administración destina los recursos a las cuestiones que la gente percibe que tus recursos fueron utilizados en realmente solucionar un problema. Y en ese sentido, me pasó los otros días también con un amigo que, viste la tragedia de San Miguel, que había esos chicos que le explotó un bidón. Bueno, el Instituto del Quemado, estuve este fin de semana con uno de los tíos de los chicos que están quemados, me decía, maravillado de lo que es el Instituto del Quemado. Y así con todo y cada uno de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso no es solo para los porteños. Y es ahí donde introduzco otro concepto. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad absolutamente solidaria. El 50% de los pacientes que se atienden en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires no son porteños. Solamente el 30% de los porteños se atienden en los hospitales. Y tiene una explicación. Porque la mayoría de los porteños tienen empleo formal. Y si tenés empleo formal, tenés obra social o tenés una prepaga. Entonces no utilizás tanto el sistema sanitario público. Ahora vienen de todo el país, vienen de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando vos, ¿qué es lo que me pasa a mí? Cuando vos ves que una decisión política como la del gobierno federal, de sacarle inconsultamente, aparte de ser inconstitucional y demás, de sacarle un porcentaje de la coparticipación a la ciudad, porque hay un dirigente político que dice que en la ciudad de Buenos Aires los helechos tienen luz y tienen agua, desde La Matanza, pero viví en la capital federal, hay que ser coherente. Entonces, resulta ser que para resolver un problema de una jurisdicción vecina como la provincia de Buenos Aires, que tenía un problema que no pudieron resolver, no quisieron o no supieron, que era la discusión que tenían con su fuerza de seguridad, no encuentran mejor solución que sacarle recursos a la ciudad. Recursos que no le sacan al gobierno de la ciudad. Te lo sacaron a vos, me lo sacaron a mí, se lo sacaron a ellos. Porque con esos recursos que tenés los hospitales como tenés, que tenés las calles como las tenés, que tenés los parques como los tenés, que tenés la educación pública como tenés. La ciudad de Buenos Aires, hace ya 6 o 7 años, las escuelas son bilingües. Tenemos una escuela que se llama chino. O sea, por eso te digo que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad de vanguardia, solidaria. Y aquello que quedaba, no sé, de que el porteño era arrogante, qué sé yo, podrá ser en una mínima expresión. Yo lo que como creo, pasa en todos lados. Como pasa en todos lados. Porque, ojo, en el interior también te pasa. Vos sos porteño, andate a vivir al interior. Claro. A ver si es tan fácil. Yo vine acá, y siempre lo cuento, y digo que por eso me derribaron todos los preconceptos. Yo cuando me vine a vivir a Buenos Aires, todo el mundo me decía, te vas a vivir, eso porteño. Y yo la verdad que soy un enorme agradecido a la ciudad de Buenos Aires porque me adoptó rápidamente. Y es más, nunca más me volví. Me vine por 6 meses y acá estoy. Pero yo soy un enamorado de la ciudad. Creo que es una ciudad extraordinaria, con gente extraordinaria y con argentinos que, lejos de ser privilegiados, son personas que aportan y mucho a este país. Y te voy a dar un solo dato para no marear a los que nos están mirando. La ciudad aporta a la nación el 25%. Recibe de vuelta de lo que aporta solo el 2,3%. Cerramos este capítulo, voy a entrar a uno siguiente, que es un ping-pong final. Trabajamos a Álvaro que respire un poco. Lo hacemos derecho. Sí. Y este ping-pong es un poco el legislador detrás de la persona, ¿no? Y cómo lo ves vos para vos mismo. Decime un legislador de la historia que te represente.
Bueno, a ver. Legislador, diputado, senador, Sí, sí. ¿no? Por la función. Uno puede tener, yo tengo como te decía, esta cuestión de haber vivido en mi casa la política de chico, y si hay alguna figura que tengo así que me representó, en ese sentido fue mi abuelo, que llegó a ser vicegobernador de la ciudad. Pero de él tomé, digamos, esa impronta de la austeridad, de un tipo que era del interior, porque era de un pueblito muy chico, que eran 10 hermanos, los 10 terminaron siendo profesionales, él terminó siendo abogado, trabajó hasta los 83 años, después mi padre también fue senador en Santa Fe. Digamos, la familia, familia y la política están ahí de la pero mano. en términos de lo que a mí me tocó, en las dos experiencias que tengo, hay un hombre mayor que yo, si nos ve, le mando un abrazo grande, con quien yo aprendí mucho, que se llama Santiago de Estrada. Santiago fue el primer vicepresidente de la legislatura con el que a mí me tocó interactuar cuando ingresé a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y me aprendí mucho de Santiago. Yo veía, más allá de la discusión política, y un hombre de firmes convicciones y demás, muy hábil negociador, muy formado, pero yo los viernes pasaba a preguntarle, bueno, Santiago, ¿cómo te fue? ¿Qué tal la semana? ¿Sabes lo que estaba haciendo los viernes a la tarde? Estaba leyendo las versiones taquigráficas de lo que habían dicho cada uno de los diputados el día anterior. O sea, el tipo sabía lo que vos pensabas, porque te volvía, no solo te había escuchado porque él presidía, sino que al otro día estaba releyendo. Te repasaba. Después hay algún otro que te pueda deslumbrar, a lo mejor por la oratoria. Hay otro por la impronta de su trabajo. Pero yo creo que las personas en los organismos parlamentarios están como subsumidas en el trabajo colectivo. Pero yo tengo como referencia, si me preguntás a mí, que es una conjunción de cosas. Los afectos con esa visión de lo que fue mi abuelo, que 82 años iba al tribunal con su sombrero y su poncho al hombro, de su austeridad, de su forma de vivir, de trabajar, de aquellos que yo siempre digo hicieron grande la Argentina. Y en ese sentido me parece que hoy también hay diputados que son buenos diputados. No quiero nombrar algunos, porque si algunos se me va a enojar. Nosotros tenemos diputados preparados, algunos que son más, digamos, más aguerridos, otros que no son tan aguerridos, pero son muy trabajadores en comisión. Es una tarea que muchas veces la sociedad no percibe, pero que es muy importante, que las comisiones funcionan martes, miércoles y jueves, cuando no los viernes y los lunes también, pero ahora en pandemia lunes y viernes también, porque no es necesario que los diputados se trasladen, porque la otra cosa es que los diputados tienen que venirse desde su provincia para acá. Claro. Entonces, desde ese lugar, yo soy de los que creo, y muchas veces me causa gracia, porque cuando vos le preguntás a mi hijo qué hace el padre, te dice que es abogado, no dice que es diputado. Y yo siempre lo digo porque yo digo, bueno, pero ¿por qué no decís que me dice, porque yo no me quiero pelear? Claro. O sea, porque esto que te hablaba al principio, hay como un preconcepto para con los legisladores o para con la política, y la política siempre está más expresada en los parlamentarios, como somos todos vagos, somos todos atorrantes. Y yo la verdad, tengo que agradecerle a la vida la oportunidad que me ha dado de hacer lo que me gusta, de ser firme en mis convicciones, de poder trabajar en un equipo en donde los valores tienen un sentido, de tener el fuego sagrado, de creer que todos los días se puede cambiar, de levantarse y ir todos los días a aquella cosa que vos decís, no, eso es un paredón que yo nunca lo voy a pasar, un día lo pasás, y desde ese lugar creo, y a mí me apasiona lo que hago, con lo cual es doblemente satisfactorio. Muchas veces no muy bien ponderado, pero algo debemos haber hecho, seguramente para que la sociedad no tenga esa ponderación,
pero positiva que yo quisiera que tuvieran, porque no todos somos iguales. Lo que sí somos muchos. Y cuando hay muchos, hay buenos, malos y regulares. Sin duda. Hago las últimas tres, cortitas. ¿Qué congreso o qué legislatura, si fuese la ciudad, le quisieras dejar al diputado del futuro? A ver, yo quisiera, si pudiera dejar algo, es dejar la impronta esta de que la moderación no es falta de convicción. Yo quisiera dejar como legado que hay que recuperar el diálogo en la política como método de construcción política. Hay que recuperar que no siempre lo que vos planteás es la verdad revelada. Que si vos sabés escuchar y el que tenés enfrente tiene la predisposición de mejorar, si vos sabés escuchar, podés mejorar. No todo lo que se te ocurre a vos está bien, ni todo lo que a vos se te ocurre si estás enfrente está mal. Hay que tener esa capacidad para poder, entre los dos, entender qué es lo que mejor podemos hacer para resolver un problema. ¿Qué libro le recomendarías leer a otro legislador? A ver, si fuera del frente de todo, que lea Mandela. Si no, hay una trilogía que he leído que ha terminado hace poco. Ahora estoy leyendo sobre el populismo, por ejemplo. Pero hay una trilogía que he leído que me parece de un pensador moderno, que se llama Harari, que es de Animales a Dioses, del Homo sapiens y las 21 verdades del siglo XXI, que yo creo que hay que leerlo. Es una historia, digamos, compilada de la historia de la humanidad, y que termina con esta trilogía termina con estas 21 verdades del siglo XXI, que te muestra lo que yo lo leí antes de la pandemia, que te muestra que estas cosas que estamos viviendo son cosas que él estaba pensando y te decía de que iba a pasar. Sí, y yo la verdad, de lo último, he leído mucho, pero este pensador me dio es amigable la lectura, él hace una buena recorrida por toda la historia de la humanidad y te da esta visión de futuro que para mí es importante. Obviamente, yo soy de los que leo más vinculado a la política o a la historia política que novelas y demás. Claro. Así que esa parte te la debo. Y vamos con la última, y agradeciéndote que nos hayas acompañado todo este rato, donde intercambiamos un poco los roles. Dejale planteada una pregunta al próximo diputado o diputada que va a ser entrevistado. ¿Qué le preguntarías? ¿Oficialista o opositor? Pueden ser dos si querés, ahí está. Bueno, si fuera, en este caso, yo soy opositor, le dejaría una pregunta al oficialismo si están en condiciones de poder correrse del dogmatismo y del personalismo de quien hoy aparece como la referente más importante del Frente de Todos y sentarse en una mesa con la disposición a escuchar y tratar de acordar. Bien. ¿Es posible o no es posible? Sería la pregunta. Perfecto, la tomo. Queda grabada. Si la pregunta fuera a alguien de mi propio espacio, que viene a sentarse en este lugar, yo le dejaría la pregunta de que cómo cree él que nosotros, que hoy somos oposición, debemos trabajar para que en el 23 seamos oficialistas. Pues yo soy de los que cree que cuando vos perteneces a una fuerza política, tu aspiración para realmente poder modificar la vida de la sociedad es trabajar para ganar. Tuvimos en los últimos 4 años nosotros la oportunidad, no nos alcanzó. Yo creo que no le erramos en el sentido de donde iba la cosa, la Argentina insertada en el mundo, donde los valores volvieran a tener
algún peso en la sociedad, donde la comunicación fuera parte y la tecnología fuera parte de la educación, donde la educación y el mérito tuvieran un lugar en el desarrollo de la sociedad. Pero bueno, a lo mejor nos faltó algo vinculado a que no supimos, no pudimos, no quisimos que la mayoría se sienta más cercana. No pudimos construir esa relación que parece tener solo el peronismo, de que donde está el peronismo está la gente. Es una mentira. Nosotros nos faltó, me parece, ahí un poquito más de interactuar con la sociedad, interactuar con cada uno de los vecinos, con cada uno de los argentinos, para hacerle comprender que a lo mejor algunas de las medidas que habíamos tomado no estaban del todo, no eran del todo acertadas, pero que había que tomarlas, es que se hubieran podido morigerar. Y ahí me parece que donde viene lo que va a ocurrir de acá a las próximas elecciones, que me parece que hay que construir los liderazgos que puedan amalgamar aquellos conceptos como el que trajo Macri a la política, cuando Macri llegó a la política, que trajo el concepto de la gestión y le puso en valor a la gestión cuando los políticos lo único que discutíamos era de ideología, y me parece que hay que encontrar un punto intermedio entre donde la gestión, que es la que te permite poder exhibir lo que yo te contaba de la ciudad y las obras y demás, pero aparte la política tiene su valor, porque es aquella que te puede ir diciendo, mira, si nosotros le metimos 3.500% de aumento a la tarifa, que bueno, después de 12 años de estar planchada, obviamente que había que aumentarla, pero a lo mejor si hubiéramos escuchado un poco más a la política, en vez de hacerlo en 4 años, lo hubiéramos hecho en 8. Y hubiéramos desahogado un poco más a la clase media, que un día se enojó y se corrió. Y nuestra tarea hoy es volver a enamorarla para volverla a traer. Y eso no lo van a hacer los ultras, lo vamos a hacer los moderados, porque la inmensa mayoría de la sociedad no es una sociedad exaltada, es una sociedad moderada. Entonces lo que está queriendo es que alguien que la represente pueda tender a construir el puente, no la mitad del puente que te corresponde a vos, sino el puente completo para llegar a la otra orilla. Porque, y con esto cierro, me parece a mí que el próximo presidente de los argentinos, sea del partido que sea, ganando por 4 o 5 puntos para un lado, 4 o 5 puntos para el otro, si no tiene el convencimiento de que con lo tuyo no te alcanza y no salís a buscar el 20 o el 25% de los que no te votaron, pero que te ayuden a que haya 3, 4, 5 cosas, que ya está gastado el término, que sean política de Estado, bueno, 4 o 5 ideas, que nos podamos poner de acuerdo y decir, bueno, necesitamos hacer una reforma que tenga que ver con, la actualización de los convenios laborales. Necesitamos hacer una reforma que tenga que ver, cómo ponemos en valor la educación pública. Necesitamos hacer una reforma para decir que no podemos gastar más de lo que ingresamos. Y si vamos a gastar más de lo que ingresamos, tengamos un tope, como Paraguay. Paraguay tiene, por su constitución, el gobierno no puede gastar más de 3.5, o sea, no se puede, desfasar su presupuesto en menos de 3.5 puntos del Producto Bruto. Paraguay no tiene lugar para poner los dólares en el Banco Central de Paraguay. Hace 60 años que el dólar cuesta lo mismo. Entonces, son cosas que, llegue quien llegue, no tiene que arrancar con una actitud fundacional. Me parece que eso lo va a lograr el presidente que pueda no solo representar a aquellos que lo votaron, sino también intentar acordar con un porcentaje, no digo todo, pero con un porcentaje de los que no te votaron, pero que te acompañen, porque juntos vamos a resolver la situación. Y la alternancia es una cosa que se da, debiera darse naturalmente, si no, estamos frente siempre a la tentación de generar movimientos totalitarios. Álvaro, muchas gracias. Gracias por tus conceptos, por tus ideas, por enseñarnos un poquito también de técnica legislativa y contarnos un poco los vericuetos del Congreso y por escucharte y conocer un poquito de tu historia. Bueno, muchas gracias a vos, Fabián, a todo el equipo que nos ha acompañado, al Instituto por darme esta posibilidad y ojalá les sirva a aquellos que lo vean y pueda hacer mi humilde opinión para que cambien la opinión que tienen sobre los parlamentarios. Muchas gracias.